Vale, vamos a entrar hoy a la teoría que es el psicoanálisis, que es la teoría, digamos, la primera teoría que realmente pone la base de la psicología y la primera que tiene un gran alcance, que empieza a utilizarse también en la práctica clínica. Vale. Entonces, el psicoanálisis podemos decir que fue la primera teoría que realmente se conforma como una teoría y empieza a adquirir popularidad y fuerza, especialmente en Europa. La idea básica del psicoanálisis y todas las teorías que se basan en el psicoanálisis es que explican la experiencia de la persona a través de la interacción de lo consciente y lo inconsciente. Sugieren básicamente que nosotros tenemos toda una parte de nuestra psique que no está accesible para nosotros normalmente, sino que está, digamos, oculta porque tenemos todos nuestros impulsos, deseos, fantasías e ideas que están de cierta forma no disponibles para nosotros, pero que aún así dirigen nuestra conducta, sin que nosotros lo sepamos. Ese inconsciente se va a ir formando a lo largo de nuestra vida, pero más que nada se va a conformar en la infancia. Para los 5 años, de acuerdo a las teorías psicoanalíticas, vamos a tener un inconsciente funcional o disfuncional y digamos que ya va a tener como todas las cosas que más van a influenciar nuestra conducta. Hoy en día vamos a ver que el psicoanálisis sigue siendo una teoría importante, pero ya no en el formato clásico que propone Freud. Muchas de sus ideas pues no encuentran realmente mucho apoyo porque pues no se pueden confirmar, no se pueden desaprobar y además hay algunas cosas bastante raras por ahí, como vamos a ver. Sin embargo, el psicoanálisis en su momento sí es una teoría bastante importante y es una de las primeras. Para poner un contexto y entender de dónde vienen las ideas originales del psicoanálisis, es importante considerar el contexto en el cual se conforman. Vamos a ver que por un lado, la época en la cual vive el señor Sigmund Freud es una época bastante reprimida. Es una sociedad donde es una sociedad que está viviendo de acuerdo a reglas muy específicas. Cada una de las personas tiene un rol muy concreto que cumplir. Hay muchos temas que son tabú y que no se pueden tocar, digamos, en público, que no se pueden discutir abiertamente. Y hay una, digamos, gran separación de lo que puede hacer un género a lo que puede hacer otro género. Es decir, los hombres tienen todo el poder en esta sociedad, mientras que las mujeres están mucho más limitadas. No tienen acceso a la educación superior, no tienen tantos derechos para tener propiedades, para desarrollarse como personas. En ese sentido, los roles sociales son muy rígidos. Es muy importante, digamos, mantener lo que sería como una cierta fachada. No podemos hablar abiertamente de los problemas que tenemos, no podemos hablar abiertamente de la sexualidad tampoco. Y vale la pena mencionar que Freud conforma sus teorías a partir de sus observaciones. De hecho, él tenía tanta confianza con sus observaciones que consideraba que no era realmente necesario poder confirmar o desaprobar sus teorías, porque dijo, bueno, yo ya lo vi, ¿no? Yo lo vi con mis pacientes. Pero es importante mencionar que casi todos sus pacientes pues son de una específica clase social, de un estrato muy particular, porque Freud no trabaja así con mineros, Freud no trabaja con granjeros, Freud trabaja con gente de clase alta que puede permitirse pagar sus servicios. ¿Por qué? Porque Freud es como la celebridad más grande en el mundo de la medicina, en el mundo de la psicología durante mucho tiempo. Y eso pues hace que realmente sea como una de las, o sea, no es barato ir a psicoanálisis. Además de que el psicoanálisis se supone, en su forma clásica, pues vas por unos 10 años, te acuestas en el diván, como el que tenemos aquí atrás, que es el diván de Freud de uno de los museos que existen. Por 10 años, 2 veces a la semana vas y hablas de tus problemas y así tal vez vas sacando lo inconsciente, ¿no? Digo, hoy en día también no es como realmente muy factible que lo hagas, pero en el pasado pues era mucho más accesible para personas de clase alta. Entonces Freud trabaja más que nada con ciertos estratos sociales, pero él toma las ideas y las cosas que él observa ahí y las generaliza a todo el mundo, ¿no? Dice, bueno, si estas personas son así, es que todos son igual.
Podemos decir que muchas de las ideas de Freud hoy ya son, y por decirlo de una forma amable, anticuadas y no tienen tanta relevancia para nuestra sociedad actual. Pero vamos a ver que sí propone algunas cosas con un poco más de utilidad, ¿no? Que sí se conforman hasta cierto punto. Vamos a ver que lo primero que él propone en el contexto de esta sociedad, que es realmente revolucionario, porque si se acuerdan, podemos pensar en que durante mucho tiempo nosotros vemos al ser humano como un ser puramente racional, ¿no? Como un ser que básicamente debe de guiar por la razón, que puede pensar de forma lógica, y eso es lo que debe guiar sus ideas y sus pensamientos. Pero Freud viene a decir, saben que eso no es cierto. Nosotros hacemos cosas y no sabemos por qué las hacemos. Las hacemos porque hay impulsos en nosotros que nos dicen que debemos de realizarlos. El primer modelo que Freud propone de la psique es que está dividida en lo consciente y lo inconsciente. Lo consciente es como la puntita del iceberg que asoma por debajo del agua. Y el inconsciente es todo el resto del iceberg que tal vez no podemos ver, pero que está ahí. Y que va a hacer que nuestro bonito barquito de la racionalidad choque y se hunda. Básicamente, el inconsciente es todo aquello que conforma la mayor parte de nuestra psique, pero también es aquello que nosotros no conocemos y no tenemos acceso a. Aquí vamos a encontrar todos nuestros deseos, todas nuestras fantasías, nuestros impulsos. En particular para Freud tenemos dos impulsos, que es el impulso sexual, pero también lo mismo que el impulso creativo, y el impulso agresivo o de destrucción. Aquí vamos a encontrar todas nuestras necesidades, es la fuente de nuestra energía psíquica. En el inconsciente vamos a tener todos nuestros traumas, todas nuestras experiencias que nos va marcando, inclusive si nosotros no recordamos que hayan pasado. Todo lo que nos pasa antes de los 5 años, no de los 6 años, va entrando al inconsciente y va formando lo que es esta parte de nuestra psique. El inconsciente es algo a lo que no tenemos acceso, pero es sumamente importante. Para Freud es básicamente lo que dicta qué vamos a hacer y también se va a manifestar a través de nuestros síntomas. Si tenemos depresión, si tenemos alguna neurosis, si tenemos ansiedad, si tenemos fobias o lo que sea, en esta teoría se ubicarían en el inconsciente. Y los síntomas son solo la manifestación de aquello que nosotros no estamos pudiendo expresar. El inconsciente, además de que básicamente es enorme y no tiene como en realidad un orden, tampoco va a tener un tiempo. Las cosas que nosotros nos pasaron a los 3 años, un trauma o una experiencia negativa, siguen estando igual de fuertes e igual de presentes que si estuvieran pasando en este momento. Es decir, para el inconsciente realmente no vamos a tener, no vamos a pensar en eso como en el pasado, sino que todo lo que estamos viviendo en nuestro inconsciente es como si estuviera pasando en el momento actual. Y para Freud, pues, aunque el inconsciente no está ahí, constantemente se manifiesta, aunque nosotros no sepamos por qué. Las decisiones que tomamos, las bromas que hacemos, los sueños que tenemos, los síntomas que manifestamos, todas son el hecho de que se nos olvide algo o tengamos un desliz freudiano, digamos, que es cuando decimos una cosa que tal vez no quisiéramos decir, básicamente sugiere que todo eso son manifestaciones del inconsciente. Por ejemplo, si hacemos una broma un poquito hostil dirigida hacia una persona, decimos, bueno, solamente es una broma, pero en esta teoría se implicaría que nosotros realmente sentimos agresiones hacia esta persona. Solo que la única forma en la que puede salir de una forma socialmente aceptable es a través de una broma. Aunque no podemos decir exactamente que el modelo de Freud se confirma, pero vamos a ver que sí, en efecto, nosotros tenemos un inconsciente y gran parte de nuestros procesos mentales ocurren en el fondo, digamos. Somos como Windows y tenemos un montón de programas abiertos y no sabemos ni cuál es la mitad, ¿no? Pero son los programas más importantes en nuestro día a día. Además del consciente e inconsciente, tenemos lo que es el preconsciente, que sería como este espacio hasta arriba del agua, que son todas las cosas que no pensamos conscientemente, pero que podríamos recordar. Es decir, por ejemplo, todas nuestras memorias, que sí podemos, en las que podemos pensar, estarían en el preconsciente. Pero más que nada la mente se divide en inconsciente y consciente. Maestra, ¿puede repetir qué viene en el preconsciente? El preconsciente son como nuestros recuerdos, todas las cosas que no pensamos en todo el momento,
pero que podríamos recordar y traer al consciente si quisiéramos. Es decir, es como un espacio, sí, es como un espacio intermedio de transición. Entonces, este es el primer modelo que Freud propone. Pero fuera de eso, él sugiere que nuestra personalidad no solo está determinada por la tensión entre lo consciente y lo inconsciente, sino que está determinada por la tensión que vamos a encontrar entre distintas estructuras de nuestra mente, representadas aquí con Harry, Ron y Hermione. Vamos a explicar por qué. Cuando nosotros nacemos y somos bebés, pues realmente lo único que nos importa son nuestras necesidades más inmediatas. El bebé quiere comer y quiere comer en ese momento y empieza a llorar si no se lo dan. El bebé quiere dormir y se duerme. El bebé quiere que lo cargue la mamá y en ese momento al bebé no le importa si la mamá está cansada, si son las 3 de la mañana y papá tiene que trabajar al día siguiente, o si mamá tiene que levantarse a las 7 para ir a trabajar, no le importa eso. Solo lo único que le importa es el impulso y la necesidad que siente en el momento. El bebé es básicamente puro ello, lo que en inglés sería id. El id es la primera estructura que nosotros vamos a tener, que es aquella que básicamente quiere. El id se maneja en función de lo que se llama el principio del placer, es decir, que realmente para esta estructura no hay nada más que excepto el impulso, lo que quiere, lo que necesita. Cuando nacemos somos básicamente puro id. No tenemos como conciencia de que hay una sociedad a nuestro alrededor o de que hay ciertos impulsos que están bien o que están mal. El ello, entonces, es como es la fuente de toda nuestra energía psíquica, pero a su vez es como todos los impulsos en su forma más primitiva y más brutal. Pero conforme pasa el tiempo, pues el bebé no puede tener todo lo que quiere. Poco a poco va chocando con el hecho de que en efecto hay una sociedad, y en particular una familia a su alrededor, que limita y cambia las formas en las cuales el bebé pues obtiene lo que necesita. Poco a poco se va dando cuenta de eso y por la necesidad que eso implica, necesita ir formando un yo. El yo es como nuestra estructura consciente que podríamos pensar que somos nosotros como tendemos a pensar en nosotros, que es aquella que toma las decisiones en función de lo que es la realidad. Es decir, el ello dice, bueno, yo quiero un chocolate. El yo dice, ok, entonces no vamos a robarnos el chocolate de la tienda, no vamos a quitarle el chocolate al vecino, vamos a ir al súper y vamos a comprar un chocolate, vamos a llegar a casa y nos lo vamos a comer decentemente, como la gente civilizada. El yo es aquel que tiene conciencia de que hay una realidad y busca mediar los impulsos del ello contra las demandas de esa realidad. Pero además de la realidad, pues nosotros también nos vamos a guiar por los principios morales, de aquello que internalizamos como bueno y como malo, y también de nuestro ideal del yo, es decir, cómo es que yo quisiera ser, cómo es que me dicen que tengo que ser. Si el ello es como la pura necesidad, el puro deseo. Oh, gato, qué bonito gato. El super yo es básicamente nuestra conciencia. La conciencia igual se va formando cuando somos pequeños a partir de las cosas que escuchamos de nuestros padres y de otras personas a nuestro alrededor, que nos dicen lo que está bien y lo que está mal en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, bueno, los niños no lloran. Entonces el super yo lo internaliza como una prohibición y dice, ok, los niños no lloran, entonces si yo lloro, no estoy siendo, eso es algo que no está bien. No necesariamente, el super yo no necesariamente tiene que ver con la realidad, sino más bien con las ideas culturales que nosotros vamos, digamos, aprendiendo de nuestros padres. Por ejemplo, yo podría internalizar la idea de que estar enfermo es como una señal de debilidad. Entonces, estar enfermo es algo que es malo, ¿no? Algo que va en contra de mi super yo. Entonces podría sentir culpa o tratar de evitar enfermarme porque eso me hace sentir que estoy haciendo algo mal. Si como ello, el superior no necesariamente considera la realidad y vamos a encontrar personas con un superior muy rígido que dentro de este marco van a sentir culpa por todo lo que hacen, ¿no? Porque internalizan una idea de que muchas cosas están mal. Como el ello, tenemos nuestros impulsos y en el superior tenemos nuestras prohibiciones y nuestra conciencia. Estas estructuras van a estar en una tensión constante.
porque pues el ello quiere y el superior no deja, ¿no? El ello quiere esto y el superior dice, no, está mal que tú quieras esto. Y el yo también tiene el trabajo de no solo mediar lo que nosotros queremos contra la realidad, pero mediar entre nuestros impulsos y nuestra conciencia. Y eso genera una tensión constante que es una fuente de neurosis, es decir, si nosotros somos personas que tienen un superior, un yo muy débil y un ello muy fuerte, pues vamos a ser personas impulsivas, tal vez, que rompan la ley para conseguir lo que quieren. Si tenemos un yo débil, pues no tenemos como una idea muy clara de quiénes somos y no tenemos como una buena forma de llenar nuestros deseos en función de la realidad. Si tenemos un super yo muy débil, pues podemos ser unas personas más amorales, ¿no? Y si tenemos un super yo demasiado fuerte, podemos ser lo que podría ser como personas obsesivas, ¿no? Demasiado preocupadas por la culpa, demasiado preocupadas por ser buenas personas, inclusive hasta un punto donde llega a ser irracional. Podemos ver este modelo representado aquí en la imagen de Cronkin, la representación cultural de Harry, Ron y Hermione, ¿no? Ahora vamos con Kronk. En el centro, el Kronk grande, podemos pensar que este es nuestro yo. Es aquel que va a mediar contra la realidad, va, digamos, a lidiar con la realidad y el que va a tomar las decisiones. Y tiene un angelito y un diablito, ¿no? Podemos pensar en que el angelito es como la conciencia, en la parte del super yo que va a decir, bueno, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y tenemos el diablito que es básicamente la representación del ello que dice, bueno, o sea, ¿qué es lo que quieres? Haz lo que quieras, sigue tus impulsos más primitivos. Podemos encontrar como este modelo de la personalidad, muchas veces lo representamos en los medios, la forma de 3 personajes donde los 3 tienen diferentes funciones. Tenemos a Harry, que es nuestro protagonista, el que va a tomar las decisiones. Tenemos a Ron, que es un poquito más relajado y que le dice, sí, tú súbete a la Nimbus que te acaban de regalar, no pasa nada. Y tenemos a Hermione que dice, no, 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 hay que tener más cuidado, nos pueden expulsar si nos portamos mal. En ese sentido, podemos asociar este tipo de dinámicas entre personajes como con una dinámica entre ello, yo y super yo. Y con esto podemos ver también que aunque el psicoanálisis hoy en día ya no es una teoría con tanta importancia clínica, sigue teniendo mucha importancia cultural, desde las ideas que se internalizan hasta la forma en la cual se representan en los medios. No sé si se les ocurren otros tríos de personaje que tengan más o menos esta misma dinámica de impulso de ello, yo y superior. Por ejemplo, yo me imaginaría como en Destiny, Ajá. a la vanguardia, que en este caso, Oh, qué buen ejemplo. Harry en este caso sería este Zavala, que es el que toma las decisiones. Ron sería Kate Six. En paz Y descanse. esta Hermione, sí, en paz descanse. Y esta Hermione sería Ikora Rey. Ok. También en Shrek. Vale, ¿quién es quién? O sea, ¿quién es nuestro ello, Shrek yo y es, superior? Shrek es el yo, burro es el ello y el gato con botas es el super yo. Ok. Sí, de hecho, es la segunda vez que me dan este ejemplo, entonces yo digo que sí, sí tiene que ver. Vale, también me parece bueno útil mencionar, por ejemplo, los padrinos mágicos, igual como tienen más o menos esta dinámica, ¿no? Timmy es el que tiene que tomar las decisiones y vivir con las consecuencias, y Wanda es la responsable, la que más o menos le dice que no, y Cosmo es el impulsivo en ese sentido. Entonces, esto nos ayuda un poquito a visualizar como la atención y la dinámica, aunque muchas veces sea intrapersonal, es decir, ocurre dentro de nosotros, pero nos puede ayudar a representarlo en distintos personajes, ¿no? Porque entonces podemos sacar el conflicto del personaje y ponerlo a que los otros personajes lo discutan, ¿no? Así de, no, no hagas esto, no, sí deberías hacer esto, eso es lo correcto, lo importante. Entonces, básicamente para Freud estas son las estructuras que conforman nuestra personalidad y tenemos problemas si pues no nos están acomodando bien los deseos de cada una de ellas, porque cada una de estas tiene como deseos muy concretos.
Obviamente son estructuras más abstractas, es decir, no es que tengamos así de este es el ello, este es el yo, este es el superyo, pero más bien son como formas de organizar distintas partes de nuestra personalidad. Probablemente en la práctica sea bastante más complicado, pero pues como un modelo sencillo nos puede ayudar a entender ciertas cosas. Nosotros vamos a ir desarrollando estas estructuras de la psique a lo largo de nuestra infancia principalmente. Para cuando llegamos a los 6 años más o menos, ya somos personas hechas y derechas y neuróticas en la mayor parte de los casos. Y eso sí nos va bien. Nosotros, cuando nacemos, ya digamos, venimos con nuestros impulsos preinstalados. Y para Freud tenemos dos impulsos básicos que van guiando nuestro desarrollo. Uno es el impulso libidinal, lo que él llama el eros, que es por un lado el impulso sexual, pero no solo es el impulso sexual, también es el impulso de crear, de relacionarnos con otras personas, y en general todo lo que tenga que ver con cosas constructivas. Por el otro lado tenemos el impulso del tánatos, que es contrario al eros, que es el impulso de destruir, de ser agresivos contra los demás o contra nosotros mismos. Miss, Sí, creo que esto ya lo vimos, sí. pero es como un repaso. ¿Sí? ¿Ya lo vimos? Sí, vimos la última clase, madre. Ay, no me digan eso. Según yo, nos quedamos justito aquí. Nos Nos quedamos acá. quedamos en lo siniestro. Ok. Ay, no me digan No, eso. porque cierto, ahí Perdonen en la ustedes. presentación, Es que sí, no ahí en hemos la hablado de la presentación está lo del Uncali Valley y ese también ya lo vimos. ¿Sí? Pero hasta ahí nos Sí, quedamos. es cierto. Pero nos quedamos ahí. Ay, entonces perdónenme, por favor, De porque... hecho, ahí nos quedamos no, en lo de Evangelion. sí, Mencionamos un perdón. poco lo de Evangelion, sí. Ajá. Sí, perdónenme entonces, por favor, porque según yo chequé la grabación de la otra clase y dije, esto todavía no lo hemos visto, pero creo que es la grabación de la clase antepasada. Justo Perdón. nos faltó lo de narrativo, donde íbamos a empezar. Perdonen. Para un repaso. No se Bueno, sirve preocupe, para estuvo el bien. repaso. Sí, no, como ahorita sí son 3 grupos y van un poquito desfasados, luego sí me hago bolas y dije, sí, no hemos visto esto. Pero gracias por decirme, perdonen. Pero bueno, ahora que establecimos la teoría de Freud, vamos a la teoría de Jung. Pero bueno. Mi chico Oscar. Ay, Michi. Bueno, pero sí. Ok, entonces, porque según yo chequé, dije, sí, no habíamos visto el psicoanálisis con ustedes, pero bueno. Entonces, tenemos al señor Jung. Si nosotros tenemos a Freud, que establece la teoría inconsciente, donde dice, bueno, tenemos un inconsciente que es el inconsciente personal, es decir, nosotros a lo largo de nuestra vida vamos formando nuestro inconsciente. También vamos a tener nuestro inconsciente colectivo para Jung, es decir, dice, no solo tenemos un repositorio de nuestras experiencias personales, sino también tenemos un repositorio de las experiencias culturales como especie, como humanidad, etcétera, etcétera. Es decir, además de lo que es nuestro inconsciente personal, vamos a tener un inconsciente colectivo, que es básicamente como nuestro inconsciente como humanidad, ¿no? Vamos a ver que Jung propone cosas mucho más místicas, mucho más como mágicas de cierta forma, pero igual que con Freud vamos a ver que su teoría también tiene como más aplicaciones en el sentido de narrativa o cultural, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos nuestra mente consciente, abajo de esto tenemos nuestro inconsciente personal y nuestro inconsciente personal flota en un mar del inconsciente colectivo, donde vamos a representar todos nuestros, digamos, todas las cosas que son comunes a nosotros como especie. Y aquí sí entra lo de arquetipos. ¿Qué leyeron ustedes sobre los arquetipos? Que hay diferentes tipos de personaje dentro de una historia. Ok. Como el papel que juega cada personaje, ¿no? Y Sí. su desarrollo entre varias cosas. Ok. Que son patrones comunes en las historias y que aunque no lo parezca, todos son necesarios, incluso los que son secundarios. Ok. Vale, ¿qué más? ¿Qué arquetipos se les hicieron memorables de la lectura? Por ejemplo, el del maestro, que es el que guía al héroe. Ok. O el mensajero que nunca muere, por lo que entendí. Ok.
importante de los arquetipos es que que no se conviertan en estereotipos. Ok. Porque una cosa es seguir bases de personalidad del personaje y otra es crear estereotipos. Ok. Vale, eso sí me parece muy importante y vamos a regresar a este punto que sacas, Diana, en unos momentos. Pero entonces, si tuviéramos que definir los arquetipos, ¿cómo podríamos definirlos? Estructuras, Ok, estructuras. ¿Qué más? ¿Estructuras que qué? pues es la estructura que siguen ciertos rasgos de personalidad en un personaje. Ok, Para que ya ¿Cómo? la narrativa. ok, Quizá como estereotipos inconscientes que hacen más fluida y más interesante la narrativa. ok. Vale, podemos pensar en que sí, por un lado son estructuras que ponen hasta cierto punto el molde del personaje, eh, pero a partir de ese molde son estructuras que podemos interpretar de muchas formas, solo que a cierto nivel van a resonar mucho con nosotros. Podemos pensar, por ejemplo, en un arquetipo como sería el mentor, donde aunque nosotros no tengamos conciencia de cómo va a ir la historia o sea la primera vez que vemos la película, sabemos que si sale un personaje con ciertas características, probablemente el rol que va a cumplir va a ser el rol del mentor. Nos pensar en que Dumbledore, Yoda e inclusive Palpatine, todas son representaciones del mismo rol del mentor. ¿Cuáles serían las características principales que distinguen ese arquetipo? Es decir, ¿cómo nosotros podemos identificar este es el mentor? Porque tiene sabiduría. Ok, es un personaje más sabio, ¿sí? ¿Algo más? Siempre guía al protagonista, ¿no? ¿Sí? ¿Algo más? Es viejo. Tiende a tener más edad, eso también es cierto. Podemos pensar que si nuestro protagonista es un joven al que le empieza a ir mal en la vida y de repente se encuentra un señor anciano, probablemente ese señor anciano le vaya a dar enseñanzas que le ayuden a ir más adelante. ¿Qué otro personaje en Star Wars cumple la función del mentor? Un maestro de... Obi-Wan. Obi-Wan. Ah, me Obi-Wan. ganaron. Obi-Wan, es cierto, Obi-Wan es uno de los principales mentores que tenemos. Y a Obi-Wan le pasa lo que le pasa a muchos mentores, que es que se muere. Perdón por el spoiler, pero se muere Obi-Wan. Y vamos a ver Spoiler de también... una película de hace 50 años, maestro. Sí, Hay gente que pues, no lo ha visto, güey. pues hay gente que no la ha visto, pero supongo que ya pasó el tiempo para decir, bueno, si Obi-Wan se muere. ¿No la has visto, Diana? Bueno, ya te arruiné un giro, pero podemos pensar de hecho que eso es algo que vamos a esperar mucho, es decir, es fácil asumir que si alguien se va a morir va a ser el mentor, porque eso simbólicamente le deja al protagonista, pues ahora tiene que ser independiente, ahora tiene que salir por su cuenta, ¿no? De hecho, podemos pensar que Yoda también se muere, ¿no? Palpatine no se muere, pero porque además de su función de mentor, que cumple más que nada en las precuelas, pues también es el villano principal de la serie. Star Wars es un buen ejemplo para ver arquetipos porque realmente tiene muchos arquetipos que se representan ahí. Y en cierto sentido, especialmente la trilogía clásica, o sea, sí se queda mucho con personajes que son muy arquetípicos, ¿no? Es como, ok, esta es la princesa, este es el mensajero, este es el mentor y este es el otro mentor que viene porque el otro mentor ya se nos murió. Y en general vamos a encontrar que se va mucho hacia los arquetipos. Sin embargo, si nosotros estamos viendo una película de artes marciales, podemos encontrar el mismo personaje del mismo tipo que es este. Podemos encontrar lo mismo en una historia de fantasía, que en una historia de ciencia ficción, que en una historia de aventura. En términos generales, el arquetipo que está ahí es un arquetipo que va a tener más impacto. Por lo mismo de que se va a tratar de una imagen que nosotros ya conocemos, que ya esperamos, que ya más o menos sabemos cómo va. Con los arquetipos tenemos lo que son las imágenes, podemos definirlo como una imagen primordial universal, donde, bueno, la parte universal sí podemos decir que está un poco en duda, pero en general sí vamos a considerar que es una imagen que se va a repetir en distintas culturas y que vamos a ver
expresada con distintos símbolos, distintos personajes en distintos contextos. Vamos a ver, por ejemplo, con la idea del dragón. El dragón, podemos ver el dragón que es europeo, el dragón de China o de Japón, un dragón eslávico, un dragón, inclusive, bueno, podríamos debatir si es un dragón o no es un dragón, pero podríamos decir que la serpiente emplumada tiene como ciertas características asociadas, ¿no? Entonces, básicamente, hay una idea cultural de un reptil gigante volador que a veces respira fuego, a veces habla, a veces no habla. Pero en términos generales vamos a decir que es una imagen que resuena con nosotros. Podemos pensar que el dragón es un personaje arquetípico que se repite en distintas culturas con distintas características. Pero tiene como una cierta esencia que lo hace ser lo que es. Es decir, que el dragón sigue siendo un dragón, aunque tenga alas, aunque hable, aunque tenga tesoro, aunque sea verde, aunque sea rojo. Lo mismo que un mentor va a tener la misma como esencia de ser mentor, aunque sea un hombrecito verde, aunque sea un emperador, aunque sea un mago, aunque sea Gandalf, todos siguen teniendo como un mismo papel, un mismo... ¿Puedes regresarle un segundo a la diapositiva de mentores, maestra? Sí, ahorita vamos a regresar más a esta también. Pero vale, podemos pensar en que tenemos dragones como personajes arquetípicos mitológicos. ¿Qué otros personajes, o más bien, qué tipos de criaturas creen ustedes que podemos encontrar que se repiten en distintas culturas? De hecho, como dato sobre el dragón, Ujú. la leyenda de Zelda y la Trifuerza está basada en las 3 escamas de un dragón de una leyenda japonesa, en la cual se dice que si juntaba a un hombre las 3 escamas del dragón, podría convertirse en el hombre más poderoso del mundo. Y pues las escamas contienen lo que es la historia de Zelda, que es la sabiduría, el valor y el poder. Ok. Podemos pensar entonces que se va como sobre la misma mitología, ¿no? Pero le da otro significado a lo que implica ser el dragón, ¿no? Podemos encontrar otras historias como el Hobbit, donde el dragón no es como una figura sabia, como sería más un dragón de alguna cultura asiática, pero en el Hobbit, por ejemplo, el dragón es una representación de la avaricia, porque pues está ahí dormido en su montaña, sobre una montaña de oro. En el momento en el que matan al dragón, todos los grupos involucrados empiezan a pelearse por el oro y casi se matan. No sé, ¿qué otras criaturas podemos pensar que son repetidas en distintas culturas del mundo? Los gigantes. Los dioses. Los duendes. Ok. En efecto, tanto deidades, por ejemplo, podemos encontrar que varias culturas tienen sus dioses, por ejemplo, del trueno, dioses del amor y la fertilidad, dioses del sol y así. Es decir, vamos a encontrar figuras que representan los mismos fenómenos y además a veces pueden llegar a tener las mismas características. Es decir, tanto Zeus como, no sé, Thor pueden aventarte un rayo si les caes mal. Tenemos a los gigantes, igual vamos a encontrarlo en distintas culturas, que es básicamente la idea de, bueno, ¿qué tal si fuera una persona, pero más alta, mucho más alta? Eso por alguna razón resuena, y lo mismo con los duendes, que son como si tuviéramos una persona, pero más pequeña. También vamos a encontrar que hay mitos en distintos países que reflejan estas mismas ideas. Y de acuerdo a la teoría de Jung, eso sugiere que reflejan como ciertas experiencias culturales universales, y por lo tanto son figuras que fácilmente vamos a entender. A un nivel más práctico, nosotros usamos arquetipos en nuestras historias porque nos permite como, digamos, juntar un montón de información y transmitirla sin que nosotros realmente tengamos que hacer nada. Es decir, si yo quiero un mentor, pues le pongo una barba y me lo meto a la narrativa, y yo ya no tengo que explicar qué es un sabio y por qué es un sabio, ¿no? Porque si es un mentor, pues ya se asume que va a ser una persona sabia. Miss, entonces, Maestra. Ay, Sí, el primero, primero Diana. bueno, entonces esto significa que entre más, no, bueno, no es que sean más arquetipos, pero entre los más los utilicemos, es más probable que la persona que esté, nuestro usuario que esté jugando el juego, se sienta más identificado con la historia. No necesariamente se va a sentir más identificado con, al menos hasta donde yo lo entiendo, pero más bien va a ser más comprensible, va a ser más fácil. Por Te da una ejemplo, idea más sencilla, ¿no? De leer la historia y de conectar con la historia, porque es algo meramente como humano, ¿no? sí. Es decir, digamos que yo tengo un juego de móvil, ¿no? Y yo quiero que mi usuario inmediatamente identifique quién es el héroe. ¿Qué hago? Le doy una espada y ya está.
no necesito hacer muchas cosas más. Digo, este es el tipo de la espada, ok, este es el que yo controlo. Pero también nos puede dar como ciertas herramientas para jugar un poco con las expectativas del usuario. O sea, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha jugado Braid? Me suena. Me suena también. Por ejemplo, Braid es un juego de plataformas que tiene como, al principio parece tener como esa misma historia que Mario y otras, donde eres un tipo tratando de salvar a una princesa. Pero conforme vas jugando, ahí sí, spoilers, vas descubriendo que en realidad la princesa está huyendo de ti, ¿no? Y tú la persigues a lo largo de los distintos niveles. Entonces, la única razón por la cual ese twist funciona es porque tú tienes una expectativa de que si tú eres el héroe de un juego de este tipo de plataformas, es que tú eres el bueno, ¿no? Y vas a salvar a la princesa porque eso es lo que haces en todos los juegos de plataforma. Y si no tuviéramos esa expectativa, o sea, el twist probablemente no sería muy efectivo. Es decir, si yo pusiera a jugar este juego a una persona que jamás ha escuchado de Mario, y probablemente su reacción sería diferente. Podemos pensar lo mismo, o sea, si tenemos narrativas como Watchmen, por ejemplo, o The Boys, que está saliendo ahorita en Amazon Prime, la única razón por la cual funcionan es porque nosotros ya tenemos cierta idea de lo que implica ser un superhéroe, al menos a nivel de superhéroe bueno, villano, malo. Y el hecho de que esas narrativas jueguen con nuestras expectativas, es decir, toman el mismo arquetipo, pero lo presentan, digamos, de una forma negativa, y tratan de examinarlo como con más detalle, funciona más que nada porque nosotros ya tenemos ese arquetipo instalado, es decir, ya sabemos lo que es el héroe, ya sabemos lo que es inclusive el superhéroe. Eso nos permite hasta cierto punto entender cuando no están cumpliendo nuestras expectativas. Podemos pensar entonces que en muchos casos los arquetipos nos facilitan la vida, es decir, The Voice para que funcione no tiene primero que establecernos, bueno, estos son los héroes como serían en un mundo normal, ¿no? De superhéroes, es como que, sí, son heroicos, bien. No tiene que tomarse el tiempo de hacer eso y establecerlo porque todos nosotros ya lo sabemos. Tal vez no hayan visto ninguna película de Marvel, no hayan visto ninguna película de DC, pero probablemente tienen una idea al menos general de lo que es Superman, ¿no? O de lo que es un superhéroe. Aunque sea una idea incorrecta, pero probablemente la esencia del superhéroe va a estar ahí. Es decir, bueno, es heroico, tal vez traiga una capa, tal vez no, pero tiene como su trajecito que lo distingue, tiene ciertas características que hacen que sea heroico. Entonces, cuando yo empiezo a decir, bueno, ¿y qué tal si fueran productos de las grandes corporaciones diseñados para hacer que compremos productos? Tú dices, ok, sí tiene sentido, pero está jugando con nuestra expectativa que ya esté bien instalada. En ese sentido, vamos a lo que dice Diana, que es que nos ayuda hasta cierto punto a ahorrar tiempo y hacer que sea más fácil interpretar la historia. Yo no tengo que aclarar cada vez que salga un héroe, decir, bueno, este es nuestro héroe y es muy heroico. Es como que, ok, este es el tipo de la espada y va a matar monstruos. ¿Alguna duda? No, ok. No tenemos que establecerlo cada vez una y otra vez. Si decimos, bueno, hay como cierta atracción entre estos dos personajes, dices, es el interés romántico. Y no tienes que, a veces la gente se aprovecha de eso y dice, bueno, entonces no tenemos que establecer ninguna clase de relación. Se asume que si este es un hombre y esta es una mujer, van a enamorarse. Ya lo dejamos hasta ahí. Y hasta cierto De ahí punto... viene, ay, perdón, Sí, de ahí viene más o adelante. menos mi duda. Sí, Por ejemplo, si no se manejan bien los arquetipos, muchos personajes podrían entrar en ser clichés, ¿no? ajá, exacto. Eso es una de las cosas a las que vamos en unas 2 diapositivas más. Entonces, ¿qué es la diferencia entre arquetipos y estereotipos? Entonces, ahorita volvemos a esa duda, porque creo que sí es una pregunta muy importante. Además de personajes, vamos a encontrar lugares arquetípicos, como puede ser el castillo, puede ser la cueva, puede ser el mar, puede ser la isla desierta. Vamos a encontrar ciertos objetos arquetípicos, como normalmente la espada, un cáliz. No sé qué otros objetos arquetípicos se les ocurren. La cajita con objetos. Ok. O el Los barril tesoros. rojo. La caja del tesoro, ¿el loco qué? El barril rojo. El Ah, arma legendaria. el arma legendaria, vale, eso está padre. Armadura, ¿El qué, perdón? la armadura. La armadura también. Todos esos son, sí, adelante. También puede ser en juegos como el healer, también. Ajá. Sí, pues, bueno, cualquiera que necesite roles.
Ujú. Exacto, podemos pensar que todos esos son objetos arquetípicos. Si yo le pongo una espada al jugador y brilla y está clavada en una piedra, probablemente ya sabe que eso es como importante, ¿no? O sea, no le tengo que Ahí, explicar. un ejemplo también podría ser, ahora sí, retomando lo que dijo este Mau, lo de Destiny, ¿no? Por ejemplo, el mago, bueno, el hechicero es, su habilidad es que cura, el, ¿cómo se llama el de Zavala? Bueno, Titán. el titán, él hace un escudo y el cazador es el ágil que lanza cuchillos. Ok. Sí, también podemos pensar en que distintos personajes, por ejemplo, de fantasía, tienden a tener ciertos roles arquetípicos. No sé si es el bárbaro, pues es fuerte y tonto y pega. Y si es el mago, pues es debilucho, pero también pega, pero con magia. Ya te cambia. Pero a su vez podemos encontrar, por ejemplo, una poción. Si tú te encuentras una poción, tú puedes asumir que tiene algún efecto como más importante. Y todo eso podemos pensar que son objetos hasta cierto punto arquetípicos. Podemos decir que hay un montón de arquetipos que se definen por distintas cosas. Unos se pueden definir por su función en la historia, como por ejemplo el guardián del umbral o el heraldo. Su función en la historia es traer un mensaje o ser como los que enfrentan al protagonista en alguna fase clave. No sé, por ejemplo, en Pokémon vamos a tener a todos los líderes de gimnasio, los muchos líderes de gimnasio. Todos en cierto sentido cumplen la función de ser guardianes del umbral de, a ver, por aquí no pasas. Podemos ver a los personajes o las figuras que se definen por sus características, es decir, vamos a imaginar, por ejemplo, a personajes como el embaucador o el trickster, que se define más que nada por cómo es y cómo interactúa con los otros personajes. Podemos imaginar que se pueden definir por sus relaciones, como por ejemplo los enamorados, y vamos a encontrar muchas clasificaciones de arquetipos y muchas formas de encontrarlos. No hay tal cual una clasificación que diga, esta es la clasificación completa de los arquetipos, porque van a ser muchísimos, y también van a depender mucho de, digamos, pues, qué clase de narrativa estamos hablando. Por ejemplo, los videojuegos también usan arquetipos, pero a su vez van a tener ciertas características que son más nuevas o más modernas. Y en cada uno de los géneros vamos a encontrar como arquetipos más concretos, que tal vez estén basados en otros, pero van a ser más propios del juego. Entonces, podemos encontrar que distintos personajes en todos los géneros, en todas las narrativas, son representaciones de ciertos arquetipos. Es decir, es realmente muy difícil encontrar una narrativa donde digamos, bueno, aquí sí no tenemos ningún arquetipo. Yo no sé si les ocurre algún ejemplo de eso. Es básicamente muy difícil encontrar alguna que diga, sí, esto es 100% original, ¿no? Me acabo de inventar mis propios arquetipos. O sea, realmente no podemos, como nosotros somos producto de una sociedad y una cultura, y de acuerdo a Jung, un imaginario universal, no podemos del todo dejarlo a un lado, pero pues no es necesariamente algo malo. Lo importante es la realización y no tanto, digamos, no tanto el origen. Es decir, podemos tener el mismo arquetipo, muy bien hecho, muy variado, muy bien representado. Para Jung, además, vamos a tener ciertos arquetipos internos, es decir, para él, nosotros, en nuestra personalidad, vamos también a vivir con ciertos arquetipos, que también son estructuras abstractas. Tenemos lo que es el arquetipo de persona, que es básicamente la máscara que ponemos para interactuar con el mundo. Tenemos el ánima o el animus, que es el arquetipo interno que representa y reúne todas las características que asociamos con ya sea la masculinidad para la mujer o con la feminidad para el hombre, que son características nuestras que percibimos como que pertenecen a otro género. Y tenemos un arquetipo que es la sombra, que también va a cruzar mucho hacia aspectos narrativos. La idea de la sombra es que son todas las características que nosotros tenemos que no nos gustan o que no aceptamos. Y tenemos que, para poder integrarnos más, tenemos que aceptar la parte de la sombra dentro del modelo junguiano. En general, la sombra también va a ser un arquetipo muy utilizado en la narrativa porque eso es muy interesante, ¿no? Ver cómo
un villano que esté muy fuertemente relacionado con el héroe. Perdón, Miss, pero ya vio, hasta el dibujo engaña. Bueno, a mí me engañó. Sí. Por ejemplo, el cuadro, yo pensé que era un espejo. Y cuando lo vi dije, ah, caray. Este es el anima o el ánimos, es decir, soy yo, pero como todas mis características que corresponden a lo que yo percibo hacer del otro, digo, si soy mujer del hombre, si soy hombre de mujer, porque pues Jung lo hizo a principios del siglo XX, cuando era la idea, pero en términos generales, pues vamos a ver que son algunos arquetipos internos, ¿no? Algo también que es importante considerar es que un solo arquetipo puede tener muchas representaciones distintas. Yo voy a tener el arquetipo, es decir, por ejemplo, algo que sí logra Arthur Conan Doyle es que básicamente crea su nuevo arquetipo, ¿no? Porque básicamente desarrolla un personaje que es tan popular y tan ad hoc a la época, que a partir de ahí es muy difícil crear un personaje detective y que no tenga nada que ver con Sherlock Holmes. Saber todas las muchas representaciones que puede tener este personaje, es decir, el arquetipo es uno, pero las expresiones son muchas y puede ser muy variado, porque vamos a poder reconocer algo que es como una esencia, es decir, inclusive si es un ratón, si es una niña de anime, vamos a poder reconocer que sigue siendo parte del mismo arquetipo, representaciones del mismo arquetipo. Sí, porque aquí sí hablamos de monas chinas. Excelente la serie de House. Ajá. Podemos pensar, por ejemplo, en House. House no es técnicamente un detective, es decir, es un médico. Pero básicamente el personaje está claramente basado en Sherlock Holmes, ¿no? Desde la forma en la que es, hasta ciertas características que tiene, hasta su nombre y hasta su relación con el Dr. Wilson. Podemos pensar, por ejemplo, que Batman en ciertas encarnaciones tiene más que ver con Sherlock Holmes, cuando sí lo maneja más como un detective y menos como un héroe de acción. Podemos pensar que vamos a tener a Basil de Baker Street, que es Sherlock Holmes como ratón, pero aún así podemos reconocerlo como ratón, ¿no? Digo, como ratón, como Sherlock Holmes, perdón. Además de como ratón. Es decir, que vamos a encontrar algo que es como una esencia de este arquetipo que se mantiene aunque nosotros lo interpretemos de mil maneras diferentes. Y básicamente el arquetipo representa esa esencia que podemos tomar y moldear como nosotros queramos. Podemos ponerlo como un villano, podemos ponerlo como el héroe, podemos ponerlo como un médico, podemos ponerlo como un ratón, podemos ponerlo como una mona china. No sea que lo pongamos, vamos a poder reconocer la esencia del personaje en ese arquetipo. No sé qué otros personajes se les ocurren que son representaciones de este arquetipo de, podemos decirle, el detective. Me quedé pensando en lo que nos preguntó de un juego que no tuviera arquetipos. Ajá, No sé si ha jugado Stanley Parable. sí. ¿Ahí existe algún arquetipo, ya que solo son dos personas? Yo diría que sí, al menos Stanley podemos pensar que es como lo que se llama en inglés the everyman, es decir, es como el tipo normal que trabaja en una oficina, ¿no? Pero porque, digamos, hasta cierto punto podemos asumir que Stanley es un personaje que va a ser, ya sea lo que le dice el narrador, podemos pensar en que el narrador en ciertos contextos también puede ser como un Sí, arquetipo, ¿no? es Como lo la que iba a voz. decir, el narrador sí es el arquetipo más que Stanley, ¿no? Ajá. Pues sí, sí, yo diría que Stanley también tiene que ver, es decir, porque es como el arquetipo del tipo que no tiene nada de especial, que es como el protagonista de la mitad de anime, pero tiene a ser como un poquito más joven ahí. Pero es como que el que trabaja en una oficina, el que no tiene como muchas características propias, ¿no? Que también podríamos pensar que eso es arquetípico en ese sentido. Alguien que podría ser igual que el arquetipo de Stanley sería Emmet de la película de Lego, ¿no? Que no es Ajá, nadie especial ni nada. ajá, por Y es ejemplo, ahora sí que uno más del ex- montoncito. exacto. Y el hecho de que sea un humano del montón, pues lo hace que sea parte de como del mismo arquetipo, ¿no? De hecho sí es uno, a ver, creo que tenía aquí, que ahorita les voy a pasar una imagen de arquetipos para una dinámica, pero aquí tenemos el ciudadano, eh, o sí, el ciudadano, como una persona como muy normal, ¿no? Muy, que tiene la vida tranquila.
Y puede depender mucho si lo ponemos, por ejemplo, como el protagonista, pues va a ser el Emmet al que le pasan cosas extraordinarias, aunque no sea extraordinario. Pero si lo ponemos como un personaje de lado, pues puede ser un personaje como los Dursley, que es como que esta es como la familia más normal del mundo, ¿no? Que, aunque sea un personaje de al lado. Entonces, no sé, pero sé que otros personajes también se les ocurren que puedan representar este mismo arquetipo que podamos reconocer. Pues cualquier personaje, ¿no? Puede ser utilizado como un arquetipo. Ajá. Pero, Sí. ¿cómo? O sea, digo de Sherlock Holmes, que... Por ejemplo, Ace Attorney, del juego de Ándale. ser abogados. Ajá, por ejemplo, podríamos pensar que por ahí va un poquito la cosa, ¿no? Digo, si nosotros vemos casi todos los personajes detectives, por ejemplo, van a tener como su sidekick, si van a tener como alguien a quien explicarle las cosas. Y eso también surge, digamos, de este personaje, ¿no? Pero también es lo que estaba pensando, ¿no? O sea, llega como un punto donde puede ser que un personaje sea como un arquetipo tan perfecto de lo que es, que es como difícil compararlo, especialmente por esto de Sherlock, ¿no? Si piensas en un detective, es muy probable que el 90% de la gente, lo primero que piense es a Sherlock. Sí, sí, digo, Arthur Conan Doyle le ha de chocar mucho eso, digo, ha de estar girando en su tumba porque famosamente él odiaba mucho a este personaje, pensaba que era lo peor que había escrito, pero se volvió tan popular, o sea, representaba tan, como justo tú, como tú dices, tan bien lo que se supone que debería de ser, que básicamente sigue siendo popular hasta el día de hoy, o sea, hace unos días salió, por ejemplo, Enola Holmes, que es otra adaptación de la misma historia, en cierto punto, pero decimos, bueno, o sea, esto realmente pegó tanto que hasta hoy marca como, por ejemplo, en todos los procedurals, o sea, todas las series donde alguien resuelve crímenes, o sea, realmente no nos hemos podido alejar de lo que es Sherlock Holmes. Sí. Todos van a tener algo parecido, ya sea, por ejemplo, pueden ser brillantes, pero también excéntricos, pero también desadaptados sociales y así, ¿no? Pero no necesariamente implica que sea algo malo, es decir, aunque vamos a encontrar mucho juego con este personaje. Digo, pobre señor Arthur Conan Doyle dando vueltas en su tumba, porque esto es básicamente lo único por lo que lo recuerdan y no le gustaba este personaje para nada. Era como que, sí, esto es lo que escribo por dinero, ¿no? Yo quiero que me reconozcan por lo que escribo con pasión y nunca se dio, ¿no? También ese es un arquetipo, ¿no? El escritor que es famoso por cosas que no quiere, o alguien que es famoso por cosas que no le gustan. También podemos pensar que eso es muy arquetípico, ¿no? Ese es más como un estereotipo, ¿no? Que un arquetipo. Ajá. Es que también depende de cómo se maneje, no sé, podemos pensar en que un arquetipo ahí sería, bueno, tal vez podríamos pensar que es como una forma más particular de una expresión, pero es algo que vamos a reconocer como en muchos sentidos, no sé, es como el artista, el músico que está obligado a tocar cosas que no le gustan, el artista pop que está obligado a cantar cosas comerciales y no la música que de verdad le llama y cosas así, ¿no? Una vez que caemos, pensamos a pensar como en ese nivel, vamos a decir que muchas de nuestras historias son arquetípicas y ese podríamos pensar que sí es como una, tal vez no necesariamente un personaje, pero una situación arquetípica más bien, ¿no? Donde tú eres famoso por algo que a ti no te gusta. Y digo, pobre señor Conan Doyle, que lo vivió en la vida real, donde lo bullearon por 10 años hasta que por fin decidió revivir a su personaje. Y hasta la reina le decía que quería eso, ¿no? Hasta que ya no aguantó el pobre. Pero podemos pensar en que eso sería tal vez una situación arquetípica, no sé. Encontrar muchos giros de narrativa que también tienen eso, es decir, el héroe baja al inframundo, por ejemplo, el héroe siempre baja al inframundo, el héroe despierta y después de que pareciera que estuviera muerto, ¿no? Y todos dicen, Jay no estaba muerto. O casos más específicos vamos a encontrar ciertas narrativas de, bueno, es que los enamorados por fin se reúnen o los enamorados trágicamente mueren y nunca están juntos. Pero aquí viene la pregunta clave del tema de arquetipos, que es Un dónde ejemplo, ahorita que estaba pidiendo un ejemplo de Sherlock Holmes, sería también, podría ser Robert Langdon. Sí, de Ángeles y Demonios y ese, ¿no? El Ajá. Código Da Vinci.
Sí, definitivamente. Por ejemplo, ahí tenemos un personaje muy especializado en como criptohistoria, podemos decir, Ujú. pero a su vez también sigue en cierto punto todo el arquetipo del detective. Pero sí, sí digo, creo que Sherlock Holmes sí es uno como de nuestros arquetipos más inescapables si estamos escribiendo sobre detectives. O sea, realmente es muy difícil. Si era, bueno, yo voy a crear mi personaje que no es para nada como Sherlock Holmes, pero si resuelve crímenes, creo que ahí ya llevas la de perder, ¿no? Bueno, y en el caso de que la gente prefiera más a un personaje secundario o al antagonista, ¿es porque se manejó mal el arquetipo? Puede ser porque tal vez resuena más, por ejemplo, el héroe así, como que no siempre va a ser el personaje más popular, ¿no? El personaje principal no siempre es el personaje que más gente le va a gustar. No También depende sé, si te identificas o no con el otro secundario. también, o sea, puedes pensar que otro es como más interesante porque se maneja mejor el arquetipo, porque inclusive porque el actor es más carismático, ¿no? Dices, bueno, este personaje me gusta y este no, pero, o sea, no creo que no siempre es como muy predecible y también depende como mucho de la cultura. Por ejemplo, hay personajes que son muy populares en Japón, pero son muy poco populares fuera de ahí. Como no sé, la misma Rei Ayanami, por ejemplo, o Asuka son mucho más populares en Japón que fuera de Japón, ¿no? Y Shinji también. Entonces puede haber como muchas razones por las cuales dices, este personaje secundario me gusta, ¿no? Porque a veces dices, este es justo lo que me gusta en un personaje y es mío y lo quiero. Y no, los escritores no lo tratan bien. Pero entonces, aquí regresamos a nuestra pregunta clave, que es arquetipos versus estereotipos. Es decir, ¿cuándo es que un arquetipo se empieza a volver un estereotipo? Y pues no siempre vamos a poder encontrar como una línea divisoria clara, pero porque a veces podemos decir, bueno, tal vez para ti sea un cliché, pero yo que nunca lo he visto, pues para mí tal vez esté bien, ¿no? Pero en general podemos pensar que pasa cuando reproducimos el mismo arquetipo una y otra vez sin agregar nada original. Generalmente si nosotros le damos un giro interesante o buscamos una forma de hacer este personaje nuestro o esta situación, esta narrativa, y hacer algo nuevo, o sea, ya le estamos dando como como algo más padre, ¿no? O sea, estamos haciendo que valga la pena. Pero eso después, si reproducimos el mismo arquetipo una y otra vez, de la misma forma que siempre se ha hecho, si contamos en 1000 historias, por ejemplo, de superhéroes de la forma clásica, pues no llega un punto en el cual deja de tener chiste, ¿no? Donde dices, bueno, esto ya lo vi 10,000 veces el año pasado, quiero algo nuevo. Por el otro lado, podemos considerar también que algo se vuelve un estereotipo cuando reproduce ideas dañinas o simplificadas sobre grupos reales de personas. Es decir, no todos los arquetipos son tan abstractos como, no sé, el mentor o como la princesa, pero podemos pensar que puede llegar a afectar cómo se perciben a ciertos grupos de personas. Por ejemplo, tenemos un arquetipo que podríamos decir, bueno, el criminal, ¿no? O el narco. Y si siempre lo vamos a representar como una persona, por ejemplo, de origen latinoamericano, pues ahí ya estamos entrando en un territorio donde le podemos estar perjudicando a personas reales. O sea, ya no es algo abstracto. Y podemos pensar también en que el estereotipo es cuando se vuelve repetitivo. Es decir, en términos generales nosotros no nos atamos de arquetipos como tal. O sea, todo depende de cómo lo representemos, porque como vimos con Sherlock Holmes, podemos darle 1001 giros y la gente todavía no se harta de las historias de Sherlock Holmes. O sea, podemos ver una serie de Procedural y otra y otra y otra, porque realmente no nos aburre. Pero en este caso es cuando se vuelve tan repetitivo que empieza a aburrir. El ejemplo clásico de los videojuegos es la narrativa de Ve y salva a la princesa, ¿no? Y la princesa es como el clon de Peach, donde dices, bueno, esa es como la narrativa más sencilla que te puedes haber imaginado. O sea, realmente no le pusiste nada de esfuerzo a pensar en la narrativa de tu juego. Diana, no te duermas, por favor. ¿Estás bien? Ok. Entonces, podemos pensar en que, por ejemplo, este es un tropo que ya está sobreutilizado en los videojuegos, al punto de que llega a ser un cliché. Y cuando nosotros vemos otro juego más donde dice salvar a la princesa, dice, bueno, como que, ay, ya. No sé, para ustedes, ¿cuáles son los clichés que menos les gustan?
Es que estaba pensando en qué iba a decir Miss. A mí, bueno, a mí me molesta mucho de los mundos posapocalípticos que todas las Ajá. mujeres tienen que estar rapadas de un lado. Ok. O sea, ese es el típico estereotipo de una mujer en el apocalipsis. Todas de ley tienen que tener rapado un lado. Ok. Sí, podemos Cierto, pensar que nunca sí me es he dado muy... cuenta de eso. Sí, es cierto. Pero sí, es un detalle como muy particular, pero Ujú. sí. Pues Aunque creo tener el que pelo largo en ese tipo de situaciones no es bueno. No te pueden agarrar por el No pelo digo, y pero ya si te valió. vas a rapar, que sea pues todo, ¿no? Así como Furiosa en Mad Max o algo así, no, no, pero todas de un lado. no, Ok. creo que a mí creo que el estereotipo que más se representa y más odio de los videojuegos es que siempre el protagonista debe ser un hombre blanco heterosexual, mamado así. Sí, siempre. Siempre, es en todos los videojuegos. Ya, no, ahorita últimamente se han como que abierto un poco más, pero siempre, si es de aventura, el personaje, o sea, si es de aventura o de acción, el personaje siempre es un hombre blanco heterosexual. Sí, Ahí no salen. Juega más De ahí no en... salen. sí, especialmente si pensamos en los juegos AAA, ¿no? Más que nada. Ajá. Bien. Sí. En mi caso sería que siempre tiene que el protagonista como acordarse de todo, con todo lo que hizo y la gente por lo que lo hace y siempre por eso gana. O sea, aunque el villano entrenó 5000 años para vencerlo, él solo por acordarse su motivo de vivir lo venció. Creo que es el arquetipo que a mí menos, bueno, el estereotipo que menos me gusta. Porque es como Ok. de siempre pasa eso al final, es como, de, pues, ¿para qué pasó toda la aventura si solo te acuerdas de tu novia y ¡bam! Gané. Y fue como, "Nah". ¿Naruto? El del poder de la amistad. Naruto. Todos los Naruto, shonen, Dragon ¿no? Ball, lo que gustes. Todos los shonen. Vale, ¿quién Menos más One te Piece. habla? Menos One Piece. Ok. ¿Qué más que otros clichés les chocan? Yo no tengo. Ok. No, los demás no. Todo les gusta. No se les ocurre nada a estas horas todavía. Tal vez es Es eso. temprano, Miss. Ok. Por ejemplo, a mí me choca cuando un personaje le da a otro como un objeto, así de, te regalo este libro, te regalo este medallón, y después le disparan al otro personaje y se cae al piso. Cuando se acercan y dicen, es que esto paró la bala. O sea, eso realmente lo odio, porque es como la cosa más estúpida del mundo. Pero la pared de Deadpool está buena. Sí, ahora nuevamente no vamos a decir, por ejemplo, con todos esos tropos podemos encontrar cosas que tal vez lo hagan bien, ¿no? O sea, Ujú. porque dices, bueno, ok, aquí sí funciona, pero llega un punto en el cual dices, bueno, ya no quiero ver esto repetido, ¿no? Porque ya lo he visto tantas veces que se vuelve muy predecible. Puede pasar con distintos géneros, por ejemplo, con la comedia romántica puedes predecir a veces hasta el momento en el cual los protagonistas se van a pelear y después van a estar tristes afuera en la lluvia como por 5 minutos y después se van a reconciliar otra vez, ¿no? O por ejemplo con el horror, digo, ya no tanto hoy, pero por ejemplo con los slashers de los 90, principios de los 2000, decías, bueno, ahorita se va a morir después se va a morir después se va a morir y ella es la que va a sobrevivir. Ok. Y eso es, sí. Bueno, o en las películas siempre es como de, ay, siempre hay que matar primero al que es latino, que El es negro, el asiático negro. o que es afroamericano. Siempre, siempre, siempre. Y así, y los últimos dos que siempre se mueren es la mujer blanca y el que salva a todos es el hombre blanco. Y Siempre. también primero matan a la mujer estúpida. Bueno, al O estereotipo también, de la ajá. mujer bonita, pero que es tonta. Bueno, Ahí podemos pensar, sí, sí, ¿quién? a mí el estereotipo que no me gusta es el típico del chico rudo y la chica tímida y indefensa, que el chico rudo se enamora de, o sea, se me hace horrible, O horrible. el estereotipo de que todos los apocalipsis, invasiones y cualquier cosa que se imaginen pasa nada más en Estados Unidos. El resto del mundo no existe. Sí. Y en Nueva York. Y en Nueva York. Oye, el Sí. meme de Con ahorita Los de Ángeles. Estados Unidos con el COVID. Haz algo. Como en las películas. De hecho, podemos pensar que si pasan las invasiones, pasan en Nueva York y Tokio, y ya, el resto del mundo como que no importa, ¿no? Pero pues podemos identificar todos estos estereotipos que decimos, bueno, es que ya a mí me hartan porque yo ya los he visto mucho, ¿no?
Por otro lado, si es la primera vez que yo me siento a ver una comedia romántica, probablemente me sorprenda, pero o lo vea, pero la segunda vez, pues ya dices como que, ay, ya, como que invéntate Como que he una visto nueva, ¿no, esto amiga? en otro lado. Sí. O las Por ejemplo, novelas. hasta cierto... Las novelas. El Televisa, no manches. Es la cosa más repetitiva así, pero as fuck. Y es muy divertido. O sea, a mí me encantan las Otro, novelas, me divierto mucho. ¿Y no ahorita del que hombre o dices la chica rica que se enamora del pobre? O ahorita del que bien. dicen de las telenovelas, también que en todas las telenovelas dicen el nombre completo. Por ejemplo, si Agustín alguien se llama Ernesto José Miguel, no Juárez. le dicen ni José ni Miguel, le tienen que decir José Miguel. José Miguel de Ingeniero, por favor. es como La José Miguel Trinidad del de Río Tobago de Juárez. las Algo así. Santas Ajá. Torres, Castillos e Iglesias. Sí, O sea, no dice nada más un nombre, le tiene que decir todo. sí. Podemos pensar, por ejemplo, que es algo muy curioso. El género de telenovelas, o sea, en general, podemos decir que sí se basa un poquito en los estereotipos. Porque digo, después de 50 años de una novela, bueno, no tienes mucha creatividad que meterle, ¿no? Pero, ¿sabes? O sea, no pierden su popularidad en muchos sentidos. O sea, hay mucha gente que sí le gusta verlas. Y hasta cierto punto disfruta que sean como tan predecibles y le gustan los clichés. A Digo, mí y me da no es que mucha esté risa. mal. También los O ves de sea, forma irónica. lo disfruto mucho, de verdad. Mi abuelita estaba en sus novelas, ¿no? Y voy y me divierto viendo sus novelas, me dice, es muy divertido, de verdad es... No, viste, Corona de Lágrimas ahorita es la que está, y no, neta, en cada episodio tiene que llorar. O sea, de verdad, en cada episodio tiene que llorar. ¿Cómo se llama esta actriz? La Por eso protagonista. se llama Corona de Victoria Lágrimas. Rulfo. Sí, 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 ajá, pero en cada episodio, y es como, ahí viene la escena, ahí la ves ahí llorando. También, y puede haber algo que nos reconforta, o sea, no sé si ustedes tienen como un tropo que tal vez dicen, ok, yo sé que está usado, pero a mí me gusta. O sea, a mí, por ejemplo, me gusta mucho cuando, así como los protagonistas son como una familia, así como que no me harta que, sí, mira, sí se quieren todos, qué bonito es eso. Y dice, lo puedo ver una y otra vez y no importa, ¿no? Si está bien ejecutado, no me harto de ver eso. O A sea, mí me ustedes gusta tienen, cuando el protagonista toca fondo. Pues es muy ok, usado y casi todos lo hacen, pero si se hace bien está muy, muy chido. sí, Sí, porque si no luego está, o si está mal hecho, es como estás esperando todo, o Es sea, como si la lo que historia está mal, decía el otro Daniel ahorita. ajá. O sea, que tiene que pasar toda la historia, una historia malísima, para que luego le pongas como un final, y ya, pero si no, si es malo, si está mal hecho, está mal feo. sí. ¿Qué otros les gustan o cuáles son sus así, favoritos? En mi caso me gusta mucho cuando es en el anime, cuando es comedia romántica, que siempre por alguna razón estúpida no se termina empezando. O sea, siempre pasa cualquier estupidez, pero siempre pasa eso. A mí se me hace muy cómico y siempre me ha gustado. O sea, y puedo verlo en cualquier anime y siempre me va a dar risa. Vale. Ay, a mí no, a mí me causa ansiedad, es como de, sí, güey, ya. O lo tapan siempre, o lo tapan con algo. Es como, no sé, No sé por qué recordé Toradora con eso, güey. Uf, Sí. Y también podemos pensar, o sea, que no es como algo que sea objetivo, es decir, no podemos decir, bueno, estos son los arquetipos buenos que deben de usar y estos son los arquetipos malos que no deben de usar, porque siempre va a haber cosas que tal vez les arte. Digo, por ejemplo, no me había puesto a pensar, no sé, en las mujeres rapadas, pero la próxima vez yo creo que sí me voy a fijar y voy a decir, mira, sí es cierto. Pero podemos pensar en que a veces nos van a, o sea, puede llegar a ser algo muy subjetivo, ¿no? Y no siempre vamos a estar de acuerdo en que la realización es muy buena o muy mala. Pero en general sí podemos identificar ciertos estereotipos, decir, bueno, esto ya lo he visto muchas veces ejecutado exactamente de la misma forma. Tal vez quieras variarle tantito, no sé, un poquito, porque a veces inclusive como con una variación muy pequeña puede volverse algo mucho más interesante. Como por ejemplo en Braid, donde dices, bueno, ok, sí, estás buscando a la princesa, pero la princesa no quiere verte, que es realmente como una versión bastante obvia, pero que no he visto en muchos lados, ¿no? O podemos pensar, no sé, en un juego como Eversion, donde es como que eres una criaturita que busca a su princesa, pero al final los dos resultan ser abominaciones Lovecraftianas. Y mira, eso sí está más padre. Pero podemos encontrar que vamos a tener, además pues de cosas más particulares, vamos a encontrar arquetipos que cubren toda la narrativa. La típica es el viaje del héroe. Que si ustedes han visto Star Wars, ustedes conocen lo que es el viaje del héroe. Porque
Luke Skywalker es un pobre hijo, bueno, no hijo, sino sobrino de granjero que vive en un planeta y sueña con algo más, como una princesa de Disney. Pero pues todo sigue normal hasta que recibe el llamado a la aventura, que en este caso es el mensaje de la princesa Leia, y cruza el umbral hacia un mundo de aventura donde ya no es el mismo Tatooine aburrido de siempre, sino que es toda la galaxia con todas las cosas que tiene ahí. Pasa por todo su camino de pruebas, toca su punto más bajo, lo cual lo lleva a la transformación, que es lo que estaba diciendo Daniel, que es como el momento en el cual toca fondo y sufre, que es el punto del abismo, se transforma, recibe como la recompensa que estaba buscando, o una recompensa todavía mejor, y regresa a su mundo normal, pero un poco ya cambiado. Podemos ver, por ejemplo, en muchas historias que siguen más o menos el camino del héroe. En general nos puede dar como una buena estructura para una aventura, para una historia de ficción, pero pues sí también no podemos decir que es como el único modelo que hay, ¿no? De hecho, ahorita está, pues sí le hacen como muchas preguntas al modelo de Campbell, porque dicen, porque entre otras cosas, digo, no está incluido en este esquema, pero en otros esquemas incluye cosas como, y entonces se encuentra con la mujer tentadora, ¿no? The Temptress, y dices, y si es una mujer nuestro héroe, pues entonces, ¿qué hace ahí? Pero en términos generales, pues sí vamos a encontrar este modelo. Vamos a tener lo que es también la estructura de los 3 actos, vamos a encontrar otros modelos de narrativa arquetípicos que nos pueden servir para orientar nuestra historia. Donde dices, bueno, no sabes lo que tiene que pasar, manda a tu héroe al abismo, que toque el punto más bajo que puede tocar. En términos generales, entonces, los arquetipos nos pueden servir para cosas distintas, nos pueden ayudar a generar nuestras historias, pero pueden también ser mal ejecutadas, ¿no? Que no siempre vamos a estar de acuerdo cuando es que están mal ejecutadas. Pero en general es cuando vamos a ver que se repite una y otra vez. Lo podemos ver, por ejemplo, hace unos años, si vieron, fueron súper popular los zombies. Si había todo de zombies, si salían un montón de películas de zombies, salían series de zombies, salían mucha mercancía de zombies. Y hasta que llega un punto donde se sobresatura el mercado y dices, ya no quiero más zombies, estoy harta de los zombies, quiero algo nuevo. Pero a su vez, o sea, podemos ver que todavía siguen saliendo como cosas con eso que lo buscan ejecutar de formas más interesantes. Relativamente recientes, por ejemplo, el tren a Busan, no sé si lo han visto. Es como a mí el mismo género de zombies, pero interpretado de una forma diferente, ¿no? Entonces ya se vuelve como algo más arquetípico y no necesariamente como la misma repetición de lo hijo de siempre. Ahora les voy a pedir que ustedes armen un personaje con base en un arquetipo. Y les voy a mandar una imagen por el Discord para que se basen en ella. Y tómense unos minutos para verla, tómense unos 5 o 10 minutos para estudiar y ver, por ejemplo, los arquetipos que nos propone Jung de personajes y cómo ustedes podrían darle un giro interesante a este tipo de personaje. Vamos a escuchar sus... Sí. ¿Sí se puede usar esto de los arquetipos para el ensayo? Sí, se puede. Entonces, sí estaría bien como analizar el juego que nos haya gustado y como analizar cada arquetipo de... Sí, eso podría ser una forma buena de hacerlo. Ok. Entonces ya encontré mi ensayo. Gracias. Muy bien. Vale, entonces chequen los arquetipos que propone, o sea, es una de las muchas clasificaciones que hay. Agarren uno que les guste o varios que les gusten y hagan su pitch de un personaje que tome ese arquetipo y le dé un giro interesante. Y vamos a votar por el que les parezca más interesante después de que todos hayan pasado. ¿Va? Dijo arquetipos de un juego, ¿verdad? Sí, puede ser de un juego, si se les ocurre para otros medios, y tienen la imagen aquí en el Discord. Ok, gracias. Sí es crearlo, ¿verdad? Sí. Como crear desde lo que nos mandó a hacer un otro arquetipo.
Cenicienta. Ajá. Tienen una imagen en el Discord que les acabo de mandar donde tienen como 12 arquetipos. Entonces me gustaría que los vieran y pensaran en alguno que se les haga interesante y hicieran una propuesta de un personaje que juegue como un poquito con las expectativas de ese arquetipo, ¿no? Vale. Que crean que tenga un giro interesante. Y que se los cuenten a sus compañeros y les digan a ver si sí es cierto. Vale. Y como sociedad, ¿qué tan difícil es que hayan arquetipos? O sea, ¿qué tan malo es que hayan arquetipos? Es que arquetipos. Pues yo diría que es hasta cierto punto inevitable, porque como seres humanos tendemos a clasificar y a buscar patrones y así, pero pues sí, va cambiando con el tiempo. O sea, muchos de los estereotipos que teníamos hace 10 años hoy ya no son tan presentes, no tan vigentes. Y pues sí, hasta cierto punto funciona decir, oye, sabes que esto que tú estás poniendo aquí como que no está muy bonito para este grupo de personas, ¿no? Tal vez deberías considerar la forma en la que lo representes. Ahorita, por ejemplo, justo estoy leyendo un libro sobre, no sé, la representación de la homosexualidad en las películas. Muestra como la tendencia de, bueno, primero, por muchos años no se puede hablar para nada, ¿no? Después dices, ok, ya lo puedes poner, pero se tienen que morir al final, ¿no? O tienen que arrepentirse y suicidarse. Okay, y de ahí vas llegando a un punto donde, pues, esto también va cambiando para ser, pues, lo que tenemos hoy, ¿no? Que es un poco más variado. Pero es un proceso muy lento, la verdad. Maestra, mi arquetipo puede ser que, bueno, que este personaje vaya evolucionando y de un arquetipo pase a otro. Sí, podemos pensar que hay arquetipos que están hasta cierto punto muertos. Es decir, no sé, si pensamos en la época victoriana, vamos a tener todas las novelas góticas o románticas donde la protagonista es como una chica medio enferma de tuberculosis, como toda pálida y frágil, que se desmaya y a la que la puede matar una pequeña brisa de la ventana. Y hoy pues no es un arquetipo realmente que esté vivo, ¿no? O sea, como que ha evolucionado, ha cambiado. No, pero o sea, por ejemplo, de un ciudadano pasar a un héroe o un rebelde. Por ejemplo, sí puedes empezar como siendo un arquetipo y después de tu metamorfosis experimentar otro. Ok, gracias. Okay. ¿Y si ya tenemos el personaje? Dame otros 2-3 minutos y empiezan a presentarlo. Vale. Afina los detalles. ¿Debo dibujarlo? No es necesario, pero si quieres puedes. Ok, no No puedo puedo. usar uno que creé No hace sé. un poquito de tiempo, pero que lo creé pensando en los arquetipos. Sí podría ser, ¿por qué no? Porque digo, básicamente aquí no es que tengamos así, ya saben, reglas. O sea, no es como de, así, para usar este arquetipo, lea el siguiente manual. Es más bien, qué se te hace interesante a ti, qué te gusta, qué no te gusta, o qué estereotipo ya te hartó y quieres jugar con ese estereotipo, ¿no?
Tienen los 3 minutitos más. Oye, Mauricio, ¿por qué me parece que en Discord que estás jugando a BlueStacks? Ah, es que en la madrugada justamente estaba jugando BlueStacks, pero quién sabe por qué sigue apareciendo. Eso que el otro día yo estaba comentando a este Fernando, porque también me lo preguntó. Me lo Ah, ya. cacharon en la movida. Lo cacharon. Ah, sí, es cierto. Maldito Ah, Discord. Claro. Los echo de cabeza. No, yo que sí estoy haciendo es escuchar música, eso sí. Sí, Ok. Ok, en unas clases más vamos a hablar de lo que es la atención y por qué eso no siempre es tan buena idea, pero cada quien se organiza como mejor le funciona. Lo que es la que para mis. La Atención. atención y por qué el multitasking no funciona. Ah, sí, no funciona. No. Confirmo, no funciona. Y eso de que las mujeres son multitask es una tremenda mentada de madre porque no es cierto. O Sí, sea, no, La gente, la gente nadie con es TOC sí es multitask. multitask. En teoría nadie es multitask porque lo único que haces es que tu atención va cambiando rápidamente de un estímulo a otro. O sea, no es, al menos que sean como dos cosas sumamente diferentes, no puedes poner la atención a dos cosas al mismo tiempo. Y eso puede llegar a ser un problema si vas, por ejemplo, manejando y necesitas que tu atención pase rápidamente de tu celular al volante. Puede ser un gran problema. Pero bueno, eso ya vamos a hablarlo un poquito más tarde. Ahora quiero escuchar sus propuestas. ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo. Adelante. Y escogí dos personajes, uno de película y otro de videojuego. Ajá. De película escogí a Aop. Aop es un personaje buenísimo, de hecho tiene muchos fans y es muy especial, aparte más de su canción, que es muy triste. Este personaje tiene un estereotipo de, por ejemplo, de pequeño, es gordito y pues, se ve bonito, bueno, para las mujeres. Y ya cuando va creciendo, solo cambia la cara y en vez de ser circular, se pone cuadrada cuando va envejeciendo. Así que el estereotipo es que se ve igual desde que tiene, no de chiquito, desde que tiene más o menos como 16 años hasta la edad, ¿no? Y el otro personaje que escogí es de Mario Bros. Han visto de que Mario Bros. Y Luigi y Wario son iguales, simplemente pues por el peso. O sea, bueno, primero empieza con Mario, es todo normal, luego Luigi está flaco, luego Wario está rellenito, pero luego del siguiente Wario, ahí cambia, que sería Waluigi, porque pues, se ve todo flaco y no se ve como la apariencia de Mario y los demás.
Y también la forma de su, ¿cómo se llama? De su letra. Es como no tuvieron otra idea que ponerle a Wall-E, simplemente dijeron, no, pues la letra de Luigi, mejor giramos la L y ya, Wall-E. Pero ese es como un insentido de que le voltearon la letra. Ok. Entonces te fuiste más creo que por la parte de estereotipos, ¿sí? Porque creo que no es ninguno de los arquetipos que están aquí en la imagen, ¿o sí? ¿O Una duda, cuál? ¿ir inventando su personaje o escoger uno? No, sí, la idea sí era crear uno, pero bueno, no sé si no di como tan claras las instrucciones. Yo Pero Ah, vale. sí, todo. ¿Perdón? Yo entendía así. Ok, vale, pues entonces básicamente te enfocaste más como a la apariencia de los personajes, ¿no? Que creo que Ajá. sí puede ser una forma útil. Por ejemplo, Kirby es redondo y adorable y rosita, ¿no? Y se percibe como un personaje muy diferente a un personaje que tiene, por ejemplo, más cuadrados en su diseño, que sí tiene que ver. Gracias. Vale, ¿quién quiere seguir? Yo. Adelante. Bueno, pues, o sea, bueno, no elegí, pero hice como el personaje, como el que estábamos haciendo la otra vez en la clase de profesor de mate, que estábamos jugando un juego de rol, nos puso a hacer un juego de rol, y pues más o menos cada uno de nosotros como que hizo un personaje para el juego. Y bueno, el mío ahorita que estamos leyendo los arquetipos, el mío se llamaba Darion, que es como un soldado que prueba su familia. Así que ahorita viendo el arquetipo sería como un rebelde, o sea, sería rebel, porque es leadership, corre riesgos, es individualista, o sea, porque pues pierde su familia, ¿no? O sea, parte de su familia la pierde no por su culpa, pero en un accidente de auto. Así que termina siendo solitario, pero es muy honesto y realmente sí se preocupa por los personajes de la historia del rol. O sea, de hecho en un momento el personaje podría ser tan honesto y negativo, pero al mismo tiempo se preocupa tanto que podría dar la vida por los demás, ¿no? Así que entra en ese arquetipo. Vale, gracias. Vale, gracias. Bueno, yo sí me inventé un personaje se me ocurrió. Ajá. Tomando como un mago rebelde, por así decirlo. No sé, un personaje tatuado, acá perforado, acá rudo. Solitario, acá medio malhumorado, sangrón, por no decir otra cosa. Pero aprovechando lo mismo de la barba, pues estaba viendo, por ejemplo, el mago, que pues, son personajes barbones. Podría ser un personaje barbón, aprovechando igual el mismo rebelde, con sabiduría, conocimiento de la magia y gran inteligencia. Ok. Vale, me parece bien. No me lo imagino, no sé si era tu intención, pero como un biker mago, pero Ándale, pues sí, justamente mismo. vale, me parece muy bien, gracias. ¿De quién sigue? ¿Daniel? ¿Daniel, yo? Sí, porque creo que tú prendiste tu micrófono. No sé si vas a hablar. Ah, no iba a hablar, pero pues bueno, ya si quiere, pues ya le digo. Ok. El mío es un personaje cualquiera, como Emmet, Ajá. que por estar en el lugar y momento equivocado, le pasa una tragedia y él está presente, pero por un malentendido, él cae en prisión. Entonces ahí, porque tercer mundo, Ok. es maltratado y todas las cosas horribles que pueden pasar en una prisión, que ya deben de saber, pero no les quiero decir. Ajá. Este, se hace de un nombre, por así decirlo, porque no es de los que se dejan ni nada, y se convertiría en el personaje rebelde. Ya nadie lo molesta, él no molesta a nadie y está tranquilo. Pero al salir, él ya es muy antisistema, muy así de que ya vio el lado feo de la sociedad cuando antes era muy inocente, pero no por eso cambia su manera de ver las cosas. Todavía cree que hay personas buenas, inocentes en el mundo y él está para protegerlas. Se siente ahora con ese sentido como de protector y termina siendo B de Vendetta.
Ok, No es la historia, pero después me gustaría que hiciera algo como lo que hizo Vi. ok, Muy, muy bien. vale. Pues veo como un cierto amor por los rebeldes. Eso está interesante, como que hay una preferencia. Vale, me parece muy bien, gracias. ¿Quién ¿En qué sigue? momento empieza el anarquismo, Miss? ¿En qué momento empezamos con el anarquismo? No, pues no me acuerdo quién dijo si un joven, Ajá, para que sí. alguien sea joven tiene que ser revolucionario, ¿no? Algo así. Ah, sí, Si sí, eres sí. joven y no eres revolucionario, Es una la sociedad está contradicción. condenada, algo así. Ajá, Sí, algo así. sí, pues me parece muy bien. Gracias. ¿Quién sigue? Yo. A Más ver. Juan. Pues yo mi personaje es como un héroe, ¿Mm? y mi arquetipo es como un héroe, el cual es una persona común y corriente, la cual su país entra en guerra, y al entrar en guerra lo alistan, y él ve cómo es realmente la guerra. Él quiere hacer las cosas bien, quiere hacer lo correcto, pero es la guerra es cruel. O sea, tenemos esta idea de que la guerra es padre, muy, ay, sí, la guerra, pero realmente la guerra es horrible. Ujú. Y el personaje vive lo que es la guerra en primera mano y él quiere cambiar las cosas. Él quiere hacer lo correcto, él no quiere asesinar. Él quiere salvar a sus amigos, pero sin asesinar. Yo Ok, creo que sería un buen arquetipo de héroe. ok, vale, me parece muy bonito. No sé si has visto Trigun alguna vez, es un anime un poquito ya más viejito. No. Básicamente es sobre un personaje que es como un héroe de acción, pero o sea, él no quiere matar a nadie, pero como es perseguido por muchos, pues de repente se obliga a pelear. Pero tiene una parte que me gusta mucho donde accidentalmente hiere como a uno de los minions del enemigo y inmediatamente se pone como a tratar de curarle la herida para que no se muera ahí. Entonces, muy buen anime, pero perdón, no sé, como que sí me recordó un poquito eso. Pero creo que sí podría ser muy interesante, ¿no? El soldado que no quiere estar ahí. Gracias. ¿Quién sigue? A ver si quieren lo hago, sigo yo. Adelante. Bueno, mi personaje es, en manera simple, un árbol, por así decirlo. Es de esta raza llamada Ent. Ok. Y entonces, de niño le tocó vivir una guerra, donde perdió básicamente todo. Entonces, él terminó odiando a los humanos, hasta que fue adoptado y rescatado por un mago. Entonces, él fue aprendiendo magia y cuando ya llegó a cierta edad adulta, decidió vengarse de los humanos. Pero ahí fue cuando comprendió que básicamente le estaba haciendo lo mismo a los humanos, de lo que los humanos le hicieron a él, y decide perdonarlos y cambiar a su reino para que ya no hubiera guerras. Entonces Ok. este personaje termina pasa por la fase del mago, luego se vuelve, ¿cómo se llama este personaje? El consejero, creo que es, Ajá. y termina siendo al final mentor de nuevas generaciones. Ok. Vale, me gusta la propuesta desde que dijiste que básicamente es un árbol. Muy buen detalle, siento yo. Podría ser muy interesante. Este, Yo, yo. Bueno, si quieres tú, Fer. bueno, gracias. Más Fer, después Axel. Ok. No sé, mi personaje estaba pensando como una persona medio creída, Ajá. engreída hasta eso, pero no sé, estaba considerando que a lo mejor su nivel como de fortaleza o su nivel de habilidades es inversamente proporcional como a su credulidad, ¿no? O su auto, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Estima. Ajá, no, Arrogancia. exacto, es inversamente proporcional a su arrogancia. Entonces, como entre más se crea, más arrogante sea por los poderes que tiene, al contrario, los va a ir perdiendo. Y, caso contrario, si cree que no puede hacer nada, humble pie le llaman, va a ir como teniendo la capacidad de hacer más cosas. Ok.
A eso sí lo pone en una situación difícil. Exacto. Vale, pero me parece muy interesante. Entonces, si se cree mucho, puede hacer menos. Y si cree que puede hacer menos, puede hacer más. Oh, sí suena muy interesante. Gracias. Ahora sí, Axel. Bueno, yo estaba pensando como en un chavo buleado, así como el típico niño buleado de que le quitan su dinero y todo eso, ¿no? Así como en las películas lo pintan. Ajá. Pero en vez de que este personaje se escude como que entre eso, o bueno, más bien como que sí, se pone miedoso, o sea, se va como a la parte de la rebeldía, o sea, como que se empieza a juntar con personas así, si se pudiera decir rudas, yo qué sé, y pues ya toma el papel, pero aún así como que sigue teniendo miedo, o sea, como que se escuda entre esa rebeldía, pero así él en sí todavía sigue teniendo como ese miedo, entonces pues así es. Ok. Vale, me parece una propuesta interesante. Gracias. Pero también, rebeldía, rebeldía. Sí. Jóvenes revolucionarios. Vale, ¿quién falta? Vas, Daniel. Bueno, mi propuesta sería un rey que lo pierde todo, porque pues el rey siempre te lo presentan como la persona, de hecho hasta dice la hoja, la persona indiferente que no le importa a nadie. Entonces aquí sería distinto, o sea, el rey perdería todo lo que tiene y por lo tanto para retomar aquello que perdió se convertiría en el héroe. Ok. Obviamente tendría valentía y también tendrías conocimiento, porque pues para algo llegó a ser el rey. Por lo tanto, también se volvería parte de aventurero y pues puede funcionar como una reflexión de que al final de la aventura comprenda que no es necesario tratar a los demás para llegar a ser alguien mejor. Quizás como el juego entre el poder, no tenerlo nada y mejorar a través de ello. Ok. Las locuras del emperador. Parecido. Ok, podría ser una historia interesante. Digo, tal vez no digamos que convertirlo en llama para que aprenda esas cosas, pero puede ser interesante. Vale, y me falta alguien todavía, ¿verdad? ¿Quién falta? Yo. Vas, Mauricio. Pues el mío fue como que mucho junto. Yo digo que Sí, el sí, mío sí. sería un sabio, slash mago, slash aventurero. Porque yo pienso que sería un chico más o menos de nuestra edad, que desde temprana edad presenció la muerte de sus padres y pues sentía la necesidad de vengarlos. Así que pues emprendió un viaje pues, para volverse más fuerte y ahí conoció a una chica que es más fuerte que él. Después de que se juntan, o sea, hacen una party, él se encargaba de elaborar esas estrategias de ataque y los ataques de larga distancia para cubrirla. Y ya cuando estaban fuera de combate, ella era el cocinero. Ok. Ya está me Suena, contando las cosas. vale, pues suena como una propuesta interesante, ¿no? Porque generalmente si vemos al personaje masculino que es como el más fuerte o el que va ganando más poder, ¿no? Pero estaría interesante que fuera como que, bueno, o sea, tú vas y yo te apoyo desde aquí. Me gusta. Gracias. Vale, entonces ahorita creo que ya fueron todos. Vamos a darle un momento a ver si regresa Axel. Aquí tienen las 10 propuestas y les voy a pedir que voten por la que les parece mejor. Tienen 2 votos a repartir porque no son tantos. No pueden votar por sí mismos y les voy a pedir que por mensaje me manden la propuesta que creen que tenga más potencial. Y las propuestas que más votos se llevan 3 décimas en el ensayo. Por mensaje privado aquí ¿En en el... Discord Sí, o aquí en Zoom? sí, por mensaje privado si quieren aquí mismo en Zoom o por Discord Ah, ok. donde se haga más fácil. ¿Cuántos votos tenemos? ¿Solo uno? Tienen 2 votos. No pueden Ah, de votar por acuerdo. sí mismos, pero por las propuestas que les parezca más mejores. Si Y no se acuerdan de alguna, pregunten, porque puse ahí como las notitas generales de lo que propuso cada quien. ¿De quién era el 7? ¿El engreído? Ah, el de Fernando, ¿no? Ajá, que sí que tiene el poder proporcional a la arrogancia. ¿Dónde lo ponemos? ¿El voto aquí o en Discord?
Si quieren por el chat de Zoom o pueden mandarlo por Discord. Nada más, inversamente proporcional a la arrogancia. Dijo en Ajá, privado, sí. ¿verdad, maestra? Sí, yo creo que mejor en privado. Ah, va. A ver, Privado. y tienen dos Dos votos a repartir. Y Sí. Privado para evitar las quejas. ¿pueden ser los dos votos al mismo personaje? No, tiene que ser de personajes diferentes. Vale. Ok. Y ya aquí van entrando los votos. El voto es libre y secreto. Voto por voto, casilla por casilla. El 3 es el de Oscar, ¿no? El 13 es el de Oscar, sí, puedes confirmar. El mago rebelde, el biker. Entonces va a votar por Oscar. Ok. No, solo estoy confirmando quién es quién. Pregunté por el tuyo también. Ok. Y el... ah, ok. 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan, creo que 2 personas de votar. Falta yo. Espérame. Es que se me cierra Zoom. Sí, sin problema. Oh, te tardas, mijo. Sí. Ajá. Y Axel, no sé si escuchaste, y tienes otro voto también, tienes 2 votos a repartir. Ah, ok, va. Ok. Muy bien, pues ahora sí creo que ya votaron todos. Pues la propuesta que más votos se llevó fue la propuesta número 9, el rey que lo pierde todo y tiene que ir en un viaje para recuperarlo. Entonces, Daniel te se lleva 3 décimas, recuérdalo, avísame, pon una nota en tu ensayo. Y las otras 2 propuestas, que son las que siguieron esas, fue la propuesta número 7, el poder proporcional a la arrogancia de Fernando, que también se lleva 0,3 décimas, y la propuesta número 3 del mago biker rebelde de Oscar. Buenísimo. Déjenme los apunto. Ok, no vamos a hacer voto por voto, casilla por casilla, el proceso fue democrático. A ver, entonces las 7, déjame punto de ¿Puede haber un Fernando. recuento? No. Juraba tener al menos 3 votos. O sea que, perdón, O sea que haya sido lo que haya sido. Que haya sido lo que Déjalo haya así. sido. Sí, también. Sí, cierto, me faltó una. El mago rebelde y la chica más fuerte que él también se llevó 0,3 votos. ¡Oh, sí! O sea que nosotros también lo ponemos ahí para algo o no. ¿Cómo? O sea, por ejemplo, yo, Fernando y nosotros que también somos los más votos, ¿ganamos algo o no? Fue Sí, voto por fue un números. empate. Fue un empate. Ajá, fue un empate de varios. Entonces tenemos a Fernando Cosio, Daniel Flores. La propuesta número 10 es de ¿quién? De Mauricio. Muy bien. Y la 3 es de Oscar, Daniel. Okay. Vale, yo ya lo tengo apuntado, pero porfa, cuando me manden su ensayo, ponen la notita de, se acuerda de que yo gané esta dinámica. Maestra, ¿se acuerda del debate? Bueno, lo que hicimos de la propuesta de que gané yo de Halo, ¿también pongo eso? Sí. ¿Ahí Sí, cuántas décimas había ganado? Una nada más, ¿no? Creo que eran 2 o 3, a ver. ¿O 5? Eran 5. No, eran 3.3. Eran 3.3. Un punto, dice. Era un punto completo. No, pero pues sí ¿También se lo tienen. pongo? Sí.
Sí, porque lo que se han ganado hasta ahorita es para el ensayo. Entonces, si Mejor. ganan el ensayo, pongan la nota de que tienen más .3. Para que no haya confusión, que el estándar sea ok. .3 y ya. Sí. Vale. Nada más recuerden que las pruebas están grabadas. De hecho, va a estar en los videos de YouTube. Vale, pues entonces sería todo por hoy. Gracias. Sería entonces, acuérdense, ustedes para el jueves tienen que entregarme para las 5 lo que sería el ensayo y tienen que completar el cuestionario que está en la plataforma de iCampus. Cuestionario es a libro abierto, no le puse el según yo límite de tiempo, pero si tienen solo un intento, no tienen límite de tiempo, tiene 4 preguntas abiertas. En realidad es una papa, les juro que es una papa. Porque son básicamente las mismas dinámicas que ya hicimos en clase, solo que la tienen que volver a hacer y demostrarme que Por sí estaban escrito, ¿no? poniendo atención. ¿Mande? Por escrito, no nada más. Sí, ahí ya les debe de aparecer. Le puse que son respuestas a modo de ensayo, o sea que le tienen que poner texto como respuesta, ¿vale? Ujú. Entonces que también ponemos fuente. Ahí no es necesario poner fuente porque se asume que está basado en los apuntes de clase, pero es básicamente que den una respuesta coherente y que tenga que ver con lo que vimos, ¿no? ¿El cuestionario también es a las 5? También tenemos hasta el jueves, ¿no? ¿Mande? Sí, También tenemos hasta el jueves, ¿no? sí, también tienen hasta el jueves. Todos el jueves a las 5. Sí, eso es, ahorita que lo estaba checando, por alguna razón aparece hasta las 4:51, entonces voy a ver si ahorita lo corrijo para que sea hasta las 5, pero básicamente, si no lo dejen todo para el jueves a las 4. No, pues Podemos- mejor el jueves a las 4 ya, más fácil. Podemos contestarlo cuando sea, ¿verdad? Sí, según yo no le puse límite, si tienen algún problema avísenme y checo la configuración, porque digo, no he tenido tanta experiencia todavía con el eCampus, pero en teoría ya no tiene tiempo límite y tienen un intento, pero lo pueden hacer cuando ustedes quieran. Y en cuanto a extensión de texto, ¿prefiere que seamos precisos o que haya mucha extensión? Dependiendo de cómo tú sientas, o sea, la idea es que tú expliques bien y que cubras todos los puntos que te están pidiendo. Por ejemplo, te dice creo que... De acuerdo. como unos 2 párrafos más o menos por respuesta. Por ejemplo, si les pide así de arquetipo, dice, explica el arquetipo, entonces explicas el arquetipo, pones el ejemplo y pones tu propio personaje, ¿va? Y no se vale rehusar los que ya presentaron. Y tú ibas a preguntar algo, Diana. ¿Dónde estará el cuestionario? En el eCampus. ¿El eCampus ya está? Sí, está como ya lo parcial acabo de 1. checar. Están las dos cosas ahí, que es con el lema de parcial 1. Con el parcial 1 va a ser, recuerden ya, participación, que ahí creo que les va a ir bien a todos. Participación que vale el 25%, el cuestionario que vale el 25% y el ensayo que vale la mitad. Entonces el ensayo es como lo que más peso tiene y ahí sí me voy a poner más estricta porque el cuestionario es en serio una gran papa para ustedes. Entonces, Maestra. Sí. Una duda. ¿Han jugado Fracture Mind? No, creo que no me suena. ¿Debería? Es sobre salud mental. Es que quería hacer mi ensayo de Hellblade, pero vi ese juego. Entonces quería ver si lo había jugado para ver si me podía dar una referencia. Sí, no lo había jugado, pero si quieres, medio te lo checo a ver si qué tal, pero puede ser cualquier juego que a ti te agrade, o sea, no tiene que ser alguno que yo conozca. Nada más me tendrías que explicar un Es que no lo he jugado, apenas lo descargué ahorita. Ah, ya, vale. Para darme una idea. ¿Y alguien más tenía una pregunta? ¿Lo que le envié cuenta ya cómo entregarlo o nada más como revisión? Porque solo quería revisión. Revisión, no, Ah, es gracias. revisión. No te me angusties, no te me angusties. Hasta Gracias, que yo tenía en miedo. Campos. No De te acuerdo. preocupes, hoy espero checarlo hoy, si no, más tardar mañana ya te doy la retroalimentación, pero hasta donde alcancé a ver creo que está muy bien, nada más tiene como unos detalles de redacción ahí. De acuerdo, gracias. Una duda última. Sí. Entonces, ¿sí es 100% necesario que lo subamos a una plataforma? Sí, les voy a algo así? pedir. Sí, les voy a pedir que lo suban como para ver cómo se ve en forma de blog, ¿no? O sea, como si fuera una audiencia externa. Entonces ya para entregárselo le enviamos como el link del blog y aparte el PDF, por así decirlo. Ajá. El texto con el link. El texto con el link. Ok. O sea, ahí en el Word pones el link y ya. Sí, básicamente. Gracias. Vale, ¿tenemos más dudas? Si no, pues muchas